Es un don, es un regalo, pero es una responsabilidad. Y veo, es mi percepción, que hay mucho abuso no correcto de los dones. Tú tienes la capacidad de ver, escuchar o sentir fantasmas. Tú no sacas a un fantasma porque tú eres más poderoso que él, porque no es una lucha. Tiene que ser un acuerdo. El fantasma tiene que expresar cuál es la razón de estar aquí. Y esta persona se puso nerviosa y dejó de hacer las curaciones porque sus ojos tampoco eran humanos. La posesión es que ya no hay nada tuyo y solo habita la entidad oscura en ti. Eso es otro nivel. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Esta ocasión, al fin, tenemos a Fer Broca. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, dispuesto y con muchas ganas de platicar contigo. Qué chido. Oye, antes de que comencemos, porque de verdad tengo un montón de preguntas y creo que vamos a hablar de cosas muy padres, me gustaría que la gente que no te conozca, que esté viendo este momento o escuchando este capítulo, pues se entere brevemente de qué haces y sobre todo que nos pases cuáles son tus redes sociales, plataformas donde la gente puede ver o escuchar tu contenido. Muchísimas gracias. Pues me dedico a acompañar a la gente a despertar. Siento que estamos medio dormidones, medio borrachos como zombies y he trabajado con la espiritualidad desde hace 24 años, con muchas corrientes espirituales. He hecho chamanismo, budismo, tradición zen y he bajado por el mundo y me he dedicado como a tomar esa enseñanza profunda y a traducirla y acercarla a la gente del día de hoy. Entonces, diciéndote de una forma muy sencilla, me dedico a compartir enseñanzas de la espiritualidad aplicada, que eso para mí es fundamental. O sea, no es la espiritualidad volada, es la espiritualidad que nos sirve en el día a día, es una espiritualidad con un fondo, con un trabajo para vivir bonito, porque sí creo que podemos vivir bien y de buenas. Claro, claro. ¿Y tus plataformas y redes sociales? Mis redes sociales estoy como Fer Broca, Broca como broca de taladro para que la gente me ubique. En Instagram estoy como Fer Broca 1, en YouTube estoy como Fer Broca y en Facebook también estoy como Fer Broca y también estoy en TikTok. Esas son mis redes en general. Sí, como ahorita ya es así, ¿no? Como todas las redes sociales y las plataformas donde ven el contenido completo. Exacto, ahí tengo mucha información, subo cosas siempre propositivas, siempre lindas y que puedan ayudarnos a vivir en armonía y en plenitud. Fíjate que te voy a ser bien honesto. Yo de repente, me gusta mucho, obviamente, ahora que me he estado metiendo más en la parte espiritual, pero cuando entro y veo contenido de otras personas, me parece que saben igual de poquito que yo, pero hacen una así... Claro, un performance. Sí, un performance épico, ¿no? Y al final como que siempre, lamentablemente, creo yo, desde mi punto de vista, como que te ofrecen el camino corto de la espiritualidad. Totalmente. Y no la parte, no difícil, sino el camino largo, que me parece que es la parte más importante, ¿no? De llegar hacia estas cosas. Por ejemplo, desde tu punto de vista, bueno, te decía esto porque, o sea, desde que conocí a Armando, me comentó de ti y he estado, o sea, tengo así como que en una playlist, como 5 videos tuyos, que de repente los vuelvo a ver. O sea, no los veo, los escucho, sí, ¿no? De repente los vuelvo a escuchar y cada vez que los escucho como que nuevamente, como que encuentro una información nueva. Qué como bonito. Que también depende de lo que estás viviendo en ese momento. Totalmente, ¿no? Te hace clic. totalmente. ¿Tú cómo definirías la espiritualidad para alguien que quiera adentrarse a eso? Primero, como haciendo hincapié en lo que dices tú, hay mucha gente que vende humo, no espiritualidad, ¿no? Y eso es importante definirlo porque coincido plenamente en lo que dices tú. La espiritualidad es un proceso, no hay cambios instantáneos, se producen como resultado de un trabajo interior. Así es. Entonces, creo que hay cosas maravillosas que funcionan, las afirmaciones, meditar, la energía, pero hay que saber emplearlas. Y entonces a la gente le diría, el humo, así como llega, se va. O sea, esa parte de repite 24-24 y vas a tener un Ferrari, y pues no vas a tener el Ferrari, ¿no? Pero sí eres consciente de todo lo que significa ser un cuerpo energético, si eres consciente de tus pensamientos, de tu energía, vas construyendo un proceso hacia allá, ¿no? Claro. Y para mí la espiritualidad no tiene nada que ver con religiosidad, que eso me importa mucho dejarlo claro siempre. La religión es un proceso dogmático, un camino colectivo que respeto para quien le venga bien. La espiritualidad es la manera que tenemos cada persona de conectarnos con el plano de lo superior, o lo invisible, lo trascendente, o como quieran entenderlo. Incluso en el ámbito de lo paranormal, que es muy tu tema, hay un fondo muy espiritual, porque es cómo puedes conectar con lo que no se percibe. A mí me da mucha risa cuando la gente dice, es que es invisible. Sí, las bitcoins también son invisibles. Exacto. Y sin embargo ahí hay una cantidad de gente y de energía y hay un proceso, ¿no? Y creo que la espiritualidad sería ese contacto que tú generas desde tu corazón, desde tu nivel de conciencia, con lo que es, o con lo que va más allá de ti. Claro, esa es esta parte.
Hay mucha gente que se mantiene mucho en este mundo material. Sí. Solo lo que toco, veo o puedo leer quizá Total. es lo que está existe y está frente a mí. Así es. Cuando estás en el camino espiritual, corrígeme si estoy equivocado, hay un momento en el que te das cuenta de que en efecto hay algo más allá. Absolutamente. Hay algo más y hay ciertas prácticas y técnicas que te permiten como acercarte más y más y más a esto. Desde tu punto de vista, otra vez, personas que quieren adentrarse, ¿cuál sería tu consejo para que comiencen a entenderlo? ¿Qué cosas leer, qué cosas practicar, qué cosas ver? Así, muy sencillito. Siento que vivimos en un mundo muy rápido, con mucho estrés, y que la espiritualidad incluso puede ser silencio. Puede ser apagarnos 4 minutitos. Tampoco soy a la intensidad de medita 4 horas de 3 de la mañana a 8. No tenemos tiempo. Pero sí es, ¿por qué no procuras un poquito, un momento al día, escuchar una canción que te guste? Solo escuchar la canción. No escuchar la canción ni escribir, no escuchar la canción ni manejar. Solo escuchar la canción, abrirte a percibirlo. ¿Por qué no puedes intentar salir a caminar o correr, la gente que hace ejercicio, y en los primeros 2 minutos hacerlo muy lento? Solo por el placer de estar consciente, de estar viviendo lo que estás viviendo. Las personas que tenemos el regalo de tener mascotas, el poder estar con ellos pero en presencia, porque pareciera que la espiritualidad es algo que ocurre afuera. Entonces, si me rapo, me visto de naranja, me pongo collares y colguijes, soy espiritual. Y la espiritualidad es siempre algo que pasa adentro. Entonces, como prácticas así, 3 cositas muy sencillas: volver al silencio, que me parece importantísimo, un momentito, 3 minutos de silencio son buenísimos. Reflexionar. La espiritualidad tiene mucho que ver con conocernos, con entender el mundo, con descubrir. Tu podcast, que lo he escuchado, que soy fan, Gracias. tiene mucho de reflexión. O sea, mandas los temas, pero te quedas pensando, puedes estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero te permite hilar en algo que no es lo común, lo cotidiano, en lo que estamos todo el día puestos. Y la tercera parte es tener confianza o certeza, o irla construyendo, de que hay algo más de lo que percibimos. Y no solamente en lo oscuro o en lo luminoso, sino hay muchas cosas más que no estamos habituados a percibir. Y la espiritualidad, por lo menos la que yo enseño, te va mostrando cómo puedes ampliar tu conciencia para tener y tomar de la realidad una información que está ahí pero que no puedes ver. Y esto, hay un ejemplo que es muy claro. Si tú vas con un ornitólogo, un experto en avistamiento de pájaros, a un bosque, él va a ver 15 pájaros que tú no vas a ver. O sea, y a veces te están diciendo, ahí está el pájaro, y dices, no está, y cuando te ponen, sí está el pájaro. Y el ornitólogo no es que sea un psíquico, el ornitólogo ha acostumbrado su percepción a ver lo que no puedes ver. Entonces, todos estos temas que nos gustan tanto, la espiritualidad y todos los fenómenos paranormales, no son producto de la imaginación. Hay gente que nos hemos dedicado a verlo. Yo llevo toda mi vida haciendo espiritualidad. O sea, no he trabajado 15 días de corbata en toda mi vida, tengo 42 años, y todo el resto me he dedicado a esto. Entonces, vas entendiendo que la vida tiene un sentido, un significado mucho más trascendente. Oye, y entonces, a ver, si solamente 15 días has trabajado de corbata. Sí. Yo como 2 años, ¿eh? Sí. Pero, ¿cómo descubriste tú esta parte espiritual? No la descubrí, nací defectuoso de fábrica. O sea, para mí la espiritualidad ha sido mi vida. De chiquito quería ser monaguillo, luego quería ser padre, luego quería ser sacerdote y luego quería ser papa. Mis ambiciones eran grandes, sí, entonces eran grandes. Era como tenía esta ambición de estar cerca de la gente. Tuve un proceso de ser muy devoto de la Iglesia Católica en donde nací, la respeto. Hoy no soy practicante del catolicismo, pero lo respeto mucho y me dio cosas buenas. Y después mi vida siempre fue mirarlo más allá. Tengo una percepción desarrollada. Tuve avistamientos o contactos marianos desde que soy chiquito. Tengo una capacidad de percibir desde toda la vida. Toda la vida desde que aprendí a ver. Ajá. Veo distinto. Esto han sido psicólogos, pruebas psicométricas, terapia, 25 diagnósticos, psiquiatras. O sea, ha sido un calvario. Pero el espiritual ha sido parte de mi vida. El contacto con los ángeles, el contacto con conciencias superiores, ha sido mi día a día desde que tengo conciencia. Entonces, a lo largo de mi historia, nunca tuve la inquietud de hacer nada distinto que fuera la espiritualidad. Poco a poco he ido cambiando mi visión. Al principio pensaba que era la misa, porque es lo que yo conocía. Luego empecé a pensar que era la psicología y entonces, ¿cómo puedo ayudar a la gente en sus procesos? Y luego dije, a ver, hay algo más que no está limitado por la psicología, que no está limitado por la religión, que tiene que ver con un contacto más personal, y me formé para eso. Y he dedicado mi vida a viajar. He tenido el regalo de estar en más de 90 países, aprendiendo
aprendiendo de las tradiciones espirituales, escribo libros, soy una persona apasionada y clavada, o sea, yo voy en el avión y sigo hablando de espiritualidad porque me encanta, o sea, es realmente mi vida. Entonces, lo viví desde el momento uno que abrí los ojos. Mi gran hallazgo de entender que no veía como los demás fue muy paulatino y fue muy frustrante, porque me daba cuenta que el cielo no lo veía del mismo color y me daba cuenta que las manzanas no eran del mismo color. Entonces, fue un proceso paulatino muy choqueante, que en su momento me lastimó, me sentía acomplejado, renuncié, no quería ver, no quería trabajar, porque en la adolescencia era un bicho, de por sí soy raro, era más raro todavía, y tuve mis crisis, pero lo he vivido siempre, Fepo, toda mi vida, todos los años de mi vida los he dedicado a la meditación, a la contemplación, a la reflexión, a la poesía mística, a la práctica espiritual, en muchas formas. Oye, pero entonces esto quiere decir que, por ejemplo, en tu caso particular, ¿tú consideras que tú naces con, la gente le dice don, pero yo diría más bien como que una cualidad distinta? Sí, yo considero que nazco así y con una responsabilidad. Ajá, porque a veces como que el don, y a veces lo escucho muchísimo, es como si fuera un premio. Así ¿no? es. Y el don es también una responsabilidad. No, la gente piensa en un vidente y es, qué padre que ves, pero no todo lo que ves es padre. También estás viendo que te pone el cuerno tu novia, también estás viendo que hay una persona peligrosa cerca de ti, también estás viendo la muerte de la gente que tú quieres mucho, también estás contactando con energías preciosas y a veces se te mete en el radar una energía no linda. Entonces, es un don, es un regalo, pero es una responsabilidad. Y veo, es mi percepción, que hay mucho abuso no correcto de los dones. Ajá. Porque el don es un regalo, pero tú tienes que trabajarlo, tú tienes que hacerte consciente, tú tienes que entender cómo utilizar tu don de una buena manera. Claro, y hay gente que tiene el don y entonces te vas a morir. ¿Y eso qué? O sea, ¿en qué le sirve? Lo vas a alterar, le vas a generar una crisis nerviosa, lo vas a sugestionar, es una profecía autocumplida. No le estás ayudando en nada diciendo a alguien te vas a morir. Ayúdalo diciéndole, prepárate, ten tus asuntos en paz, habla con tus personas cercanas, valora la vida. O sea, dale el diagnóstico, pero dale algo con que hacerlo útil, porque traes cargando un muerto. ¿Y luego qué hace la persona con el muerto que trae? O sea, ¿qué hago antes? Traes cargando un muerto, cambia tu vibración, busca tal opción. Eso para mí es ese don, digámoslo así. Es que tienes toda la razón. Fíjate que hay una cosa que es bien chistosa. Bueno, chistosa digo desde este punto, ¿no? Hay muchas cosas que se quedan fuera del podcast, personas que conozco, que incluso no convenzo de aparecer en el podcast. Sí, claro. Porque me dicen, no, es que el llamado don es una responsabilidad enorme y aparte es una carga pesada. O sea, hay una persona que conozco, que de hecho muchas personas de mi círculo cercano la conocen, es una mujer. De repente estamos en mi cumpleaños y estamos en mi casa. Están amigos, amigas, y está esta persona que es amiga. Y de repente, yo veo que está así, o sea, se queda callada, y a una persona que está al lado, una chica que ella no conocía, se acerca y le dice, ¿te puedo decir algo? Y dice, sí. Dice tu papá que ya puedes sacar el arbolito de Navidad. Y yo nada más vi como mi amiga empezó a llorar y llorar y llorar. Yo cumplo el 20 de julio. Estábamos en julio. Y yo me quedé así de, ¿qué está pasando, no? Entonces, pues ya se calmó con el tiempo y todo. 3 meses después me dijo, es que no sé si estoy molesta, no sé cómo sentirme. Y le digo, ¿qué pasa? La última vez que vi a mi papá, me peleé con él y fue en Navidad. Cuando él se fue, falleció. Y yo no quería sacar el arbolito de Navidad de mi casa. Claro. Porque era la única manera que yo tenía de sentirme conectada, como que en el fondo yo sentía que si lo sacaba, se hacía realidad que él ya no estuviera conmigo. Y por eso tenía el arbolito ahí. Y yo le pregunté después a esta señora, ¿por qué le dijiste eso? Yo solo digo lo que me dicen. Claro. O sea, yo no sé el contexto. Claro. Para mí no tiene sentido. Claro. Y yo le decía, fíjate que o sea, es increíble todo. A mí me ha dicho cosas que me dice, ¿te puedo decir? Le digo, no, ya no me digas. Ya no me digas, porque siempre me duele, ¿no? Y lo he visto con otras personas. Claro. Julio, que tiene un canal en Colombia, Musicalmente Paranormal, un día llegó a mi casa y me dijo, cuando todavía vivía en México, me dice, hermano, ¿tiene sentido para ti esto? Me digo, ninguno. Me dice, pero para mí sí. Y le digo, ¿estás bien? Y me dice, no, es que ella me dijo esto. Claro. Y fue muy fuerte. Entonces yo le decía, oye, te lo digo en buena onda, debes de tener la responsabilidad de, o sea, ok, te están diciendo esto, va, se lo voy a decir, disculpa,
tengo un mensaje para ti, pero quisiera entender. O sea, hace incluso esa parte psicológica para que sea amable el momento en el que es el mensaje. Y el contexto en el que lo das, y tienes que ser también empático. O sea, tú puedes tener un mensaje muy importante para alguien, pero si se lo dices a los 17 años, le puedes generar un trauma y le puedes generar un desorden psíquico. Entonces, tener el don o poder percibir, desde mi perspectiva, siempre lleva responsabilidad, y yo también creo mucho en el amor, como que es cursi, pero el que lo hagas con una intención de que le venga bien a la persona, porque hay mucha gente que se luce. Entonces, tu papá se murió en un choque y, o sea, muy bien, ¿eso en qué aporta? ¿Qué benefició a la...? O sea, ya vemos que viste, aplausos. ¿Y luego qué más? ¿Se me explicó? ¿Qué más? O sea, contacto con un ángel, el ángel dice que en Pléyades yo soy un espíritu superior. Muy bien, ¿y aquí de qué te sirve? O sea, ¿qué repercusión tiene en la vida? Y por eso es que tanto insisto en que la espiritualidad sea aplicada, que la espiritualidad sea práctica, que nos dé un mensaje, que son poderosísimos, pero que nos ayuden. Si el mensaje te ayuda o te lleva a un proceso o a una reflexión, entonces el mensaje es útil. Pero si el mensaje es un mensaje que no tiene ningún fondo, ningún foco, que te genera un desacomodo, no le veo el sentido a la aplicación de ese don, para ponerle este contexto. Claro, ¿no? Claro. Oye, a ver, regresando, porque me interesa mucho, hace rato dijiste de estas visiones marianas, sí. Estás mencionando Los Ángeles, pero voy a empezar por lo más, digamos, algo que es como más común, hasta cierto punto. Tú tienes la capacidad de ver, escuchar o sentir fantasmas u otras entidades. Sí, también. Por mucho tiempo me dediqué a eso, específicamente. Nunca como un Ghostbuster de los modernos ahora que mido, ¿no? Sino ayudar a gente a tomar lo que le llamamos pases de luz. Es como regresar al espíritu que está perdido a poder ir a la luz. Los percibo muchísimo. De hecho, hay una historia muy divertida que nunca he contado. Yo aprendí numerología de un fantasma. Y no me di cuenta, porque yo era chiquito, veo fantasmas desde que veo gente, o sea, desde que veo, toda mi vida. Entonces, para mí fue muy difícil reconocer que era un fantasma y que no era un fantasma. Yo toda mi primera infancia, hasta un evento puntual a los 12 años, pensaba que los fantasmas eran personas. Entonces, yo platicaba con los fantasmas como platicaba con las personas, y me daba cuenta que había gente que me veía raro porque estaba platicando con alguien, como que algo estaba raro, pero yo nunca entendí que no veían con quién estaba platicando. Esa es la realidad. Y como era chiquito, creciendo en un entorno familiar muy amoroso, la verdad es que este rollo de los fantasmas y de los muertos no estaba en mi correlación. O sea, siempre fue muy de la iglesia, de todo venía de Dios, muy tranquila la onda. Y de pronto iba mucho a la biblioteca, una biblioteca cerca del pueblito donde nací, que se llama Santa Cruz Acatlán, y estando ahí me empiezo a platicar con un señor que yo veía solito en la biblioteca, y el señor me empieza, yo con mi hojita de cuaderno, estoy diciendo que yo empecé, o sea, yo leía Los Dragones del Edén, leía a Papus a los 8 años, leía, mi abuelo es masón, entonces mi abuelo me acercaba ahí el librito de quiromancia y de la mente mágica, y entonces platicaba con mi abuelito. Me da mucha alegría contarlo, porque de los primeros libros que leí desde muy temprana edad, pero a los 9, 10 años mi abuelito me ponía a leer Caballo de Troya, que en ese entonces era la onda, y Jesús vivió y murió en Cachemira, o sea, unos libros que nada que ver con mi edad, muy buen libro, pero nada que ver con mi edad. Y entonces para mí ese era mi mundo, ¿no? Y entonces cuando yo voy a la biblioteca, empiezo a platicar con el señor, que lo veía solito, y el señor me empieza a explicar sobre los números, no la numerología común, sino qué significaba el 9, qué significaba el 7. Entonces yo empiezo a apuntar, tengo mi cuadernito de apuntes de letra de niño, entonces lo veía en las tardes para platicar con él. Y un día tengo un primo mayor, que yo tendría, te digo, 10, 11 años más o menos en ese momento, mi primo tendría 24, 25, y él trabajaba para el sistema de bibliotecas por alguna razón. Entonces cuando llega, me saluda mi primo con los bibliotecarios de ahí, hola, no sé qué, y de repente veo que hablan con mi primo, y mi primo se me acerca y me dice, oye, Fer, ¿a qué vienes? Ah, pues a leer, a platicar con el señor. Fer, ¿con cuál señor? No, pues con el señor que todos los días me enseña, ¿no? Y entonces va con las señoras de la biblioteca, y vienen las señoras de la biblioteca. ¿Con quién platicas? Y yo, pues con un señor, miren mis apuntes que tomo. Entonces vi la cara de susto de las señoras y de mi primo. Y mi primo me dijo, ¿tu mamá sabe que estás viniendo? Y yo, sí, pues vengo, o sea, a la biblioteca, ¿quién me puede regañar por ir a la biblioteca, no? Sí, claro. Pero le has contado del señor, y yo, pues sí, entonces vamos con mi mamá. Oye, Laura, sí, pues Fer dice que va con un señor. No hay señor. Y entonces yo dije, ¿cómo que no hay señor? O sea, aquí están mis notas, o sea, no es como que canalicé. Yo estaba hablando con alguien que me decía, el 3 representa el triángulo, todo el choro, y para mí fue impactante, y eso me generó vergüenza.
porque yo decía, ¿qué me está pasando? Evidentemente, el primer pensamiento es, estás loco. O sea, si nadie lo ve y tú lo ves, estás loco. O sea, no hay manera de que seas el único correcto, ¿no? Entonces, tuve una última plática, revolví a la biblioteca, ya no veía al Señor. Tuve una última plática con el Señor. Y ese Señor muerto, es un espíritu, me decía, tienes que entender que la gente no está preparada y tienes que aprender a cuidar lo que tú ves. Entonces, tu único defecto mío es que contestas verbalmente. Entonces, ellos se daban cuenta que platicaba porque yo respondía verbalmente. Me dijo, si tú no necesitas hablar, puedes hablar con nosotros. Y yo, ok. Entonces me dijo, si tú no hablas, la gente nunca se va a dar cuenta que estás hablando con alguien, porque la gente no puede percibir, ¿no? Entonces fue como un gran tip y es muy bonito porque tuve el regalo de ver muertos súper buenos, gente muy positiva. A una de mis abuelitas que quise mucho, cuando se murió, le dije, oye, enséñame a tus papás. Entonces vino mi abuelita y me trajo a su mamá, que yo no los conocí en vida, por supuesto, a su mamá, a su papá. Pude estar 5 minutos platicando con mis bisabuelos, que nunca vi. He tenido la posibilidad de hablar con muertos que son luminosos y he tenido mis historias tétricas y muy duras con los muertos que están enfadados, que están perdidos, que no saben que están muertos. O sea, ha sido un largo deambular. A ver, ahorita, si puedes contaros una anécdota de algo oscuro, pero tengo una duda. Sí. ¿Cómo fue tu primer acercamiento con esta persona? ¿Con el viejito? Sí. Yo llegaba a la biblioteca, él estaba siempre sentado en una silla, en un ventanal, yo leía en otro lado. Y así muchos días, porque yo iba mucho a la biblioteca, era como mi actividad de las tardes. Entonces, en un momento, el señor se levantó, yo lo vi, y el señor me hizo una seña, como de viejito. Nunca sentí nada raro ni nada malo. Entonces me acerqué a él. Entonces le pregunté, que yo era un niño muy platicador, cómo se llamaba, me preguntó por mí, no sé qué leía. Entonces le enseñé estos libros rarísimos que yo leía porque me encantaba. O sea, leía Carl Sagan. O sea, de verdad me gustaba mucho este rollo. Entonces el señor me dice, oye, ¿tú sabes lo que son los números? Entonces empezamos a platicar sobre los números. Y al otro día, que soy así estudioso, me traje mi cuaderno y era como clase con el señor. Entonces era irme enseñando, pero fue así de natural. Nunca lo vi entrar a la biblioteca, o sea, siempre estaba cuando yo llegaba, digámoslo así. Nunca lo vi salir de la biblioteca. Para mí era como una charla, como una cita diaria con una persona buena onda que te enseñaba, y me sentía protegido porque la biblioteca estaba pues de día, transparente, con las bibliotecarias. O sea, era todavía esas bibliotecas que nos tocaron de ficha bibliográfica, sí, que hoy ya la gente seguro, o sea, los chavos no saben qué es una ficha bibliográfica, pero de ir a buscar el libro y regresar tu libro en el archivo, así. Ese fue mi contacto con este señor. Yo iba a la Benjamin Franklin. Ah, qué cuando padre. Estaba acá, sí, me dio el pase una amiga que me enseñó inglés, y con ella, o sea, iba y ahí me ponía a leer. Y de hecho, es cierto, siempre hay un viejito o una viejita sí, que se la pasa todo el tiempo ahí. Sí, y se la pasan, lee. Sí. Qué increíble. ¿Recuerdas el nombre de la persona? Se llamaba José. José. Y una pregunta más, sí, y ya para que nos cuentes una anécdota así oscura. Por supuesto, digo, claro, también porque es interesante, ¿no? Sí, claro. ¿Alguna vez te tocó? O sea, me refiero a una interacción como de materia con materia. Sí. ¿Sí? Este señor no. Pero este señor no, nunca. Era una plática. Era conversación. Una conversación. Como tú y yo no nos hemos tocado más que cuando nos saludamos. O sea, tampoco es que algo se me hiciera raro, porque no es que tú tocas pues, a ver, a una persona. Exacto. No. Y la gente a veces no lo entiende, pero tenemos mucha visión de Hollywood, que los fantasmas son blancos y entonces están y los fantasmas no son blancos, no hacen o del Sexto Sentido, que va con el hacha y la soga de ahorcado y así. Los fantasmas son como cualquiera de nosotros cuando se va a morir, que nos vamos a morir todos, y es como si fuera un reflejo etérico de lo que tú fuiste generalmente en un buen momento, que eso está bien padre. Como tú te recuerdas a ti. Como tú te recuerdas a ti, o un momento que estabas como muy vivo, muy pleno. O sea, los fantasmas están en un buen momento en el cuerpo astral que toman para ser fantasma, digámoslo así. O sea, nunca es el viejito así que no puede caminar, o la persona que se quedó sin... O sea, tienen como una cierta dignidad de recordarse en un estado que fue bueno para ellos. Y tuve contactos, de hecho hay una historia, es una historia pues que la comparto porque sé que tienes la contención para poder hacerlo, pero en todo el proceso de ir creciendo espiritualmente, hay unas partes que se llaman las noches oscuras del alma, que son reales. Y la gente que tiene un llamado espiritual, que tiene una misión, tiene una resistencia de la oscuridad
para que no se pueda consumar ese llamado. Entonces, yo tuve una experiencia que es un poco larga, que no sé cómo andemos de tiempo, pero con mucho adelante, gusto adelante. te lo comparto. Yo estaba en la secundaria, estudié una secundaria que se llama Colegio Moderno Tepeyac, allá por el rumbo de Satélite de San Mateo, en realidad. Y en esa secundaria yo era un niño muy retraído, tenía muchas estas pláticas con los ángeles, o sea, con los espíritus. Ahí ya había entendido que veía muertos. Ya lo sabía, no fue un tránsito fácil porque tenía mucho prejuicio como de la iglesia, entonces para mí era como algo que no estaba muy bien y entonces era algo como malo y tenía mucho conflicto interior, porque mi figura de referencia más importante en esa etapa era mi abuela materna, y mi abuela materna era la católica de golpe de pecho, de beso en la mano al sacerdote, de rezar todos los días, entonces todo lo que el padre dijera que estaba mal, o sea, punto divino, ¿no? Entonces cuando yo empiezo a tener esos avistamientos, ocurre un evento muy particular, yo quiero un tarot. De niño, o sea, mi regalo de Santa Claus, o sea, lo que le pedí a Santa Claus a los 12 años fue un tarot. Entonces, mi mamá, claro que me decía, ¿por qué quieres un tarot? Y yo quiero un tarot porque yo sé que el tarot lo puedo ver, un choro mareador de niño que quería un tarot porque había leído y porque tenía la curiosidad. Mi mamá me compra un tarot del Walmart, bueno, de Aurrera, que se llamaba antes Aurrera de Chegaray, me compra mi tarot, una cajita azul, la recuerdo perfecto, y entonces me dice, mamá, ¿y qué vas a hacer con eso? Y yo, lo voy a leer. Y mi mamá, ¿y quién te enseñó? Yo sé, mamá, pero yo sé claro que no sabía, ¿eh? Entonces, a partir del tarot, que para mí es una gran herramienta, que la quiero mucho, pero también, aclaro de una vez, no soy tarotista de consulta de me ponen el cuerno, no, ocupo el tarot como una herramienta evolutiva, como una herramienta de conocimiento. El tarot es un libro de conocimiento espectacular, ¿no? Entonces, yo empecé a leer el tarot y a partir de que leo el tarot, sin saberlo, abrí un portal, esto lo entendí con el tiempo, abrí un portal de bajo astral en mi casa. Y eso generó que empezaran a entrar entidades no bonitas a mi casa. Y hubo un espíritu que fue horrible para mí, ha sido una de las grandes dolencias de la noche oscura del alma y de la secundaria. Ahorita van a entender todos los hilos que se tejen. Porque de pronto, un día en la mañana, yéndome yo a la escuela a las 6:50 de la mañana, entraba a las 7, me iba como 6:40 de mi casa, de la nochecita, oscurito. Salgo de mi recámara a un pasillito y veo a una persona con aspecto de indio sentado en mi sala y me asustó. Nunca antes me había asustado un fantasma. O sea, yo los había visto, no me daban miedo, la verdad. ¿De indio americano? De indio mexicano. Okay. O sea, como un indígena. Como un indígena, pero con un indígena con un cabello muy largo, con una tez más oscurita que lo habitual. ¿Algo así? Más bien como un pemón, como un mallita, como un lacandón. O sea, como un lacandón, más bien. O sea, cabello largo muy moreno, como bronceado, como gente del sur del país, muy morena, con unos ojos muy penetrantes, que no hizo nada, pero me asustó. Entonces grité. Mi papá, acostumbrado a que yo viera cosas, me tenía con cintarazos porque era, deja de inventar, niño, o sea, ya, por favor, porque los tenía todos un poco cansados. Pero a partir de eso, yo empecé a tener sueños muy feos, a no descansar en mi casa, se empezaron a presentar fenómenos horribles en mi casa, sillas que volaban, platos que se caían, cosas fuertes, que nos empezaron a pasar a mi hermano y a mí. Yo le llevo 8 años a mi hermano Carlos. Nos empezaron a pasar y mis papás, era el típico, ¿quién rompió la taza? Voló. ¡Ay! Para los dos, ¿no? Porque mi papá era, no la rompió ninguno, pues los dos les toca, ¿no? Entonces empezaron a pasar cosas muy feas. Y estando en la secundaria, que esa es la relación con la secundaria, yo llego a la secundaria un día muy triste, porque estaba cansado, no entendía lo que estaba pasando, no dormía bien. Y un maestro, que le agradezco de verdad en el alma, un adulto, se me acercó y me dijo, ¿qué tienes? No era mi maestro directo, era maestro de tercero de secundaria, yo iba en primero de secundaria, ¿no? Le dije, es que me siento mal, pero ¿para qué le cuento si no me va a creer? Y él me dice, cuéntame. Entonces le empiezo a platicar del indio y el maestro, que de verdad a toda la gente que tenga un chiquito que perciba, no se imaginan la contención que un niño recibe cuando alguien te cree. O sea, puede no estar de acuerdo, pero este hombre me dijo, lo que ves sí pasa. Y para mí fue como, o sea, fue un aliento, o sea, me dijo, tienes que aprender a manejarlo. Se volvió un gran guía en mi vida, de la secundaria, maestro de español y de literatura. O sea, no era un psíquico que me fui a buscar a Coyoacán, es un maestro. Y empezó a generarse un movimiento muy feo en mi casa, muy, muy feo, a tal punto, y te cuento esa experiencia para que te des cuenta de la dimensión de a dónde llegó el proceso, yo empecé a tener lesiones en el cuerpo, físicamente. Moretones, marcas. Mi papá siempre pensaba que me lo hacía yo para llamar la atención. O sea, era como una parte de este niño quiere llamar la atención, no le hagan caso. Y yo lloraba. Entonces mi hermano se cambió de recámara, se fue con mis papás porque nos pasaban cosas fuertes en la recámara. Sonaba la casa, temblaba la casa, mi cama se movía. Y un día llego yo a la secundaria, estudiando primero secundaria, y usaba unos cuellitos que se usaban como cuello de tortuga, pero que te quitas por la cabeza. O sea, que no es el suéter, sino solo el cuellito de tortuga. Y un día, haciendo educación física, me quito el cuellito de tortuga para correr y el maestro de educación física me llama
Y me dice, oye, ¿está todo bien en casa? Y yo, sí. Yo no tenía ni idea, ¿eh? Pues tienes que ir a la dirección. Y yo, además yo tenía beca, entonces me daba terror ir a la dirección porque voy a la dirección. Platica el maestro de educación física con el coordinador de la escuela, un maestro que se llamaba Roberto, un tipazo. Y entonces me empieza a ver otra vez, ¿está todo bien en casa? Y yo, sí. O sea, sí, no pasa nada, ¿no? Me dijo, es que si vives violencia, no lo puedes contar, te vamos a proteger, no sé qué, el DIF. Y yo decía, o sea, no entendía. Cuando de pronto me doy cuenta que al quitarme el cuello, tengo el cuello lastimado, tengo unas marcas. Como si tuvieran ahorcado. Me hubieran ahorcado. Verde. Y cuando me quito la sudadera de la escuela, en la muñeca izquierda, tengo una mano como si me hubieran sujetado muy fuerte. Entonces traen al director, o sea, se fue haciendo grande. La historia es que llaman a mis papás, a los dos a la escuela, que si no van, no puedo salir. Y ellos pensando, la escuela, la verdad, pensando en protegerme. O sea, claro. Lo quiero decir como fue el pensamiento. Entonces, cuando llega mi papá a la escuela, llega mi mamá a la escuela, mi papá es un hombre violentón, es así medio, es muy buena persona y lo quiero mucho. Si escucha el podcast, le mando un beso, pero es como así más bravo, ¿no? Entonces llegó a la escuela y, ¿qué pasó? Así que, ¿qué bronca hay, no? Entonces le empiezan a decir, oiga, su hijo está lastimado, y quién de ustedes fue, quién se acerca a él. Y mi papá, claro que nadie lo toca, inventa cosas y ahora sí le voy a pegar por andar diciendo estas mentiras. O sea, así en la escuela, ¿no? Y mi mamá me creía más, pero mi mamá estaba muy asustada porque mi mamá sí escuchaba los movimientos de los pasos en el pasillo. Entonces mi mamá se escondía, mi papá se enojaba. Y resulta que cuando mi papá le dice, señor, ve a su hijo. Entonces me piden que me quite la camisa. Tenía una cortadita como de gato, o sea, como estas que son así súper finitas, sí, desde la ingle hasta el cuello, o sea, como si me hubieran así cortado todo, que me ardía a mí, pero yo ya no decía nada porque no me creían. O sea, habían ido muchos golpes y cosas, ¿no? Y de repente le muestran el cuello a mi papá, y mi papá, veo su cara, ¿qué te pasó? Le dije, pues es que es lo que te he contado, ¿no? No me salgas con esas tonterías. O sea, otra vez, o sea, mi papá luchaba por no querer creer, pero algo estaba pasando. Y la muestra que fue definitiva es que de repente le dicen los maestros, las manos son muy grandes, son de un hombre, no pueden ser de su mamá. Y mi papá, porque el maestro le pide, me agarra el brazo con su mano y la mano era más grande que la mano de mi papá. Entonces, ahí mi papá fue como... Esto, o sea, no soy yo, evidentemente, pero ¿qué está pasando? Y claro que no eres tú, o sea, no me daba la mano, o sea, o sea, imposible, no me alcanzaba la mano. Claro. ¿no? Y entonces mi papá ahí tiene como una sorpresa, queda levantada como un acta, no llamaron al DIF, pero de violencia, y a mí me decía el maestro, dinos quién fue. Y yo decía, ¿cómo le voy a decir al maestro? Que es un espíritu que en las noches o sea, yo sentía mucha vergüenza, Fepo, porque cuando tú ves un mundo que los demás no ven y todo el mundo lo está viendo diferente, terminas diciendo, estoy loco, estoy mal, o sea, ¿qué me está pasando a mí? Y toda la carga de Dios te está castigando porque leíste las cartas, que para mí era horrible, porque entonces es claro, yo soy un pecador porque abrí el tarot y entonces eso no le gusta a Dios, fue horrible y viví ataques psíquicos yo creo que por 8 meses, muy fuertes, muy feos. Toda mi familia terminó involucrada. O sea, mi papá, por más que se negó, hubo eventos que ya no pudo, o sea, ya no pudo no aceptar, porque alguna vez se azotaban las puertas y él se puso a detener una puerta y la fuerza, la energía le arrebató la puerta y se azotó la puerta, se quebraron cosas en la casa, olía feo la casa, o sea, se puso muy fuerte. Y este maestro de la secundaria, mi maestro de español y de literatura, bueno, no era mío, pero daba clases, luego fue mi maestro, le habló a mi mamá un día en la noche diciéndole, señora, su hijo está muy mal, si no hacen algo, su hijo se va a morir. Es más, me recuerdo mi mamá llorando conmigo, diciéndome, hijo, no, o sea, ¿qué hago por ti? Y yo le decía, mamá, no sé, porque era un niño, o sea, por más dones, lo que sea, y había leído mucho, pero era un niño con una mente de niño, o sea, con un cuerpo súper frágil, súper descolocado, me sentía raro, no dormía bien, estaba agredido, y finalmente aceptó mi papá una limpia de estas, de las películas que la gente ve, círculo de fuego, veladoras, gente entrando a mi casa. Entonces, fue un show para mi abuelita católica, y recuerdo, esto era divertidísimo, mi abuelita en la ventana golpeaba, Dios los va a castigar, entonces golpeaba la ventana y la limpia y yo en el piso, o sea, ahora te lo platico con risa, pero era surreal, era súper fuerte, fue el padre Chogo bendito, o sea, hicimos como todos los papás y todas las familias lo que pudimos hacerlo, y eso ayudó a atenuar el caos. Fue muy duro para mí porque ya estaba como en juego un poco la salud de mi hermano. Empezamos a enfermarnos en casa. Yo estaba cada día más marcado del cuerpo, ojeras de mapache. Fue duro.
Y algo que fue súper simbólico y que para mí es como el vínculo entre lo paranormal o la experiencia y la espiritualidad, es que mi abuelita, con esta fe férrea, me dijo, bueno, ya viste que todo eso te pasó por hacer del diablo, casi por el tarot. O sea, mi abuelita del tarot era el diablo mismo, ¿no? Entonces me lleva, ¿cómo es de importante? Me lleva a la catedral, después de que ya me limpian, a la catedral de la Ciudad de México, y hay un Cristo negro que se llama el Cristo del Veneno, que es un Cristo muy bonito. Entonces mi abuelita me dice, híncate y pídale a Dios que ya te quite esos malos pensamientos y esas cosas que ves, y, o sea, ya que te cure de todas tus rarezas, ¿no? Entonces yo me hinco con mucha fe y le pido, le digo, oye, Dios, discúlpame si yo hice algo mal, te pido, por favor, o sea, no, yo quiero ser una buena persona, o sea, muy en mi corazón de adolescente, niño, pero quiero hacerlo bien, ¿no? Y recuerdo que hincado, pidiéndole a Dios que no pase nada, y, o sea, que ya vaya bien, ya no quiero ver, ya no quiero hacer nada de esto, te pido perdón, y de pronto siento que el Cristo me responde, hasta que yo te lo pida. ¿Eso fue lo que te dijo? Sí, hasta que yo te lo pida. Y yo dije, claro, si tú me dices, vuelve, pues ya tengo permiso, o sea, ¿sabes? O sea, para mí fue, sí, fin. Nunca más me quedé con eso, o sea, no fue como recibí el mensaje y un halo de luz. No, escuché tal cual, hasta que yo te lo pida, o a menos que yo te lo pida. Entonces dije, sí, si tú me lo pides, pues ya. Entonces, esa etapa fue una etapa en donde yo decidí ignorar mi don, donde yo traté de ser lo más normal posible y le eché ganas a no me importa y juego fútbol y ya no quiero meterme en esos temas. Seguí siempre espiritual, eso nunca lo dejé, meditar, la iglesia y eso. Y pasó que estando en preparatoria, o sea, pasaron a lo mejor 4 o 5 años, estando en preparatoria, siempre seguí viendo muertos, espíritus y todo, pero ya no les hacía. Lo ignoraba completo. O sea, es más, se me apareció un muerto y me pedía algo y yo era como... No te veo, no sé qué estás hablando, me vales gorro, o sea, nada. Con mi ángel me distancié en esa etapa también porque decía que tal que el ángel también es un fantasma, porque entré en crisis, o sea, ya no sabía, hay un momento en el que ya no sabes en qué creer y dudas de tu percepción, porque te están diciendo todos que lo que estás percibiendo no es, y entonces hay un punto en el que dices, ¿cómo puedo explicar que lo que veo sí lo veo, pero nadie más lo ve y nadie más lo entiende? Entonces me pasa en la prepa, ya voy a acabar que aparece radionovela, pero ya en increíble. En la prepa tengo una clase de interpretación simultánea y tengo una maestra que se llama Lilia, que seguramente ella lo ha vivido como un gran regalo en su vida. Y veo de repente, dando la clase a mi maestra, y de repente levanto la cabeza y veo como un muerto, un espíritu, se le sube al cuello. Como si le hiciera una llave en el cuello con las piernas, como una posición de flor de loto sobre el cuello de la maestra, hasta arriba, ¿no? Y entonces yo lo vi y seguí escribiendo. Y la maestra me dijo, ¿lo viste? Y yo dije, no, yo no vi nada. La maestra termina la clase, o sea, dijo, se acabó la clase, muchas gracias a todos. Y me dice, Broca, mi apellido Broca, espérate. Y yo dije, no voy a jugar. O sea, yo ya no. ¿Qué pasó, Miss? Es que tú viste. No vi nada, yo no vi nada, porque yo ya no quería nada, la verdad, nada. Entonces, bajo las escaleras de mi prepa hacia el patio y la maestra baja detrás de mí. Tú lo viste, y yo no vi nada, o sea, yo no veo, y veía al muerto arriba de la maestra, feo, un muerto muy feo. Y cuando salgo al patio, la maestra viene llorando, es una maestra que era un poco gordita, y me toma de los brazos y me dice, ayúdame, y yo, es que yo no vi nada, y me dice, en el nombre de Dios, por nuestro Señor Jesucristo, en su nombre, ayúdame. Y para mí fue como, o sea, me pongo chinito, porque fue, el Cristo me dijo, que a menos que él me lo pidiera, ¿sabes? Entonces, para mí fue como, dije, ¿qué es esto? Y esa fue la primera persona, ya siendo más grande, 16 años, no creas que 16 años, que ayudé a través de los dones, hablando con el muerto. Yo no tenía ninguna experiencia, tuve que luego aprender a limpiar y aprender a dar pase de luz, porque uno ve, pero no sabes qué hacer con lo que ves, no sabes cómo tratar con un muerto. Y fue la primera persona que ayudé. Y mi propósito fue, yo de esa persona y ya, o sea, ya se acabó, o sea, la ayudé puntualmente, se acabó. Y desde ese momento es que empecé a abrirme, empezaron a llegar muchas más personas. Doy terapia desde que cuando digo que tengo 24 años, casi 25 años enseñando, a la gente no le salen las cuentas, porque yo no acabé la universidad para empezar a trabajar. O sea, yo desde los 16 años, 16 y altos, daba clases de meditación, empecé a ayudar a la gente, enseñaba a la gente a meditar, porque ha sido mi vida. Y desde ahí hasta ahora, ha sido un largo recorrido en este mundo. Y me fui alejando un poco de los fantasmas, no de dejar de verlos, porque creo que se volvió algo para mí que no aportaba a la gente como la espiritualidad. Entonces, puedo trabajar con un fantasma, pero solamente hablar de fantasmas, no desde lo que yo enseño,
hay algo más que puede aprender la gente, hay algo que puede abrir la gente y es un puente de conexión con lo que está más allá. Está súper increíble esa historia, porque hay muchas cosas que de repente me hacen clic, de cosas que se cuentan, de otras personas que de repente tienen quizá en un momento una interacción con un fantasma, ¿no? Ahora, este fantasma que viste, pero me surgen dos dudas. ¿Sí? La primera, tú lo viste que estaba encima de ella. Sí. Cuando ella camina, o sea, se tambalea, No. o sea, está como que no acorde a las leyes de la física. Exacto, está como no creo, él estaba como sentado meditando, digamos, Ajá, arriba de ella, pero no se movía en relación a su cuerpo, porque no tiene una materia. claro. Pero ¿es común que hagan esto? No. He visto solamente 2 fantasmas en el cuello de una persona. Ajá. Y la historia de ella es una historia muy dura. Ajá. Porque te la platico muy brevemente. Sí. O sea, ya que me dice que el Dios no sé qué, yo le dije, pero júrame que no le vas a decir a nadie porque yo no quería, yo limpié mi imagen, voy a ponerlo así, en la secundaria era el niño raro que andaba papaloteando y yo de verdad le eché ganas por ser normal. O sea, la gente no lo entiende, pero cuando tienes esto, lo que quieres es no tenerlo. Claro. Y más en esa edad que tienes otros intereses. Yo en la prepa era normal. Me gustaba la filosofía, meditaba, pero hasta ahí. Y yo le decía, no le digas a nadie, porque si le dices, ya voy a volver a esa parte de ser el niño raro, ¿no? Entonces, cuando fui a su casa, a casa de ella, con lo del muerto, le digo, este muerto te está enojado contigo. Y es un novio que ella tuvo, que se iba a casar con ella, y unos días antes de la boda ella le dijo que no se casaba. Uy. Y entonces el novio le dijo que si no se casaba se suicidaba. Y ella le dijo, o sea, que me parece bien, y este es un mensaje, o sea, tú no te puedes casar con alguien porque te tenga manipulado, ¿eh? O sea... No puedes hacer nada por alguien si es por manipulación. Exacto, claro. o sea, no, o sea, para que no sea como, ay, él me dijo que me se va... No, o sea, si se va a matar, que se mate y es su responsabilidad. Pero este cuate sí se mató el día que iba a ser la boda. Entonces, esta mujer nunca pudo volver a tener ninguna pareja. Y ella no entendió, eso le pasó joven, yo la conocí joven, bueno, hoy sería muy joven porque sería como de mi edad un poquito más grande que yo, pero para mí era una señora cuando tenía 16 años, y ella nunca pudo tener pareja. Entonces, la negociación con el fantasma, de lo que yo he entendido, de lo que yo he aprendido, tú no sacas a un fantasma porque tú eres más poderoso que él, porque no es una lucha. Tiene que ser un acuerdo. El fantasma tiene que expresar cuál es la razón de estar aquí. Y a veces tiene que entender que su razón ya no existe. Entonces, este fantasma, su argumento es mía, es mía, es mía, es mía y es mía. Y entonces no la soltaba, no le permitía relacionarse, no le permitía crecer, subió de peso a partir de ese evento. O sea, todo un tema emocional, psicológico. Entonces, sacar al fantasma o a este fantasma puntual fue todo un acuerdo de decirle, mira, no es tuya, ya no estás aquí, tienes que seguir tu camino evolutivo. Ahí era yo muy chiquito, entonces me tardé como no sé cuántas horas de estar, pero mira que por favor. Y ya que el fantasma dijo sí, para mí fue, ¿y ahora cómo? O sea, ¿y ahora cómo abro el cielo? Pues, o sea, para que el fantasma se vaya. Y ahí aprendí a ser un canal de luz, a poder, en los templos espiritualistas trinitarios marianos se llama dar pase, y es permitir que el espíritu a través de tu cuerpo pase y vaya a la luz. También se puede hacer con velitas, se puede hacer con agua, pero es como abrir el portal para que el espíritu se vaya a donde le toca en su proceso evolutivo. Entonces, ese fue como la primera vez, y a partir de ahí ya me busqué brujas que me enseñaron a limpiar de saumerio, ramas y todo. Ajá. Busqué mediums, pertenecía al templo espiritualista mariano por 2 años de mi vida, donde aprendí toda como esa parte de la mediunidad bien enseñada, bien guiada, de cómo elegir a quién permites entrar en tu cuerpo y tomar tu cajita, y fue como lo pude ir haciendo. Wow. Ahora, ¿este fantasma se coloca en esa posición porque está como consumiendo algo de la persona? Yo creo que como una pertenencia, o sea, como esto es mío, o sea, como abrazándola, esto es mío y de nadie más. Es que recuerdo muchas historias donde dicen que traes un muerto. Ajá. Y las personas tienen dolor de cuello, dolor de espalda, porque es como si tuvieras a una persona. Un peso. Ahí. Un peso. Sí. No pesan como ellos, pero esta señora sí segura la espalda, por lo le dolía, pero era como una persona un poquito jorobadita, era muy gordita, había hecho mucho cuello y mucha espalda. Yo no sé si a consecuencia de tantos años cargándolo ahí, no. Esta energía rara ahí. Sí. Ahora, otra cosa, por ejemplo, dices que escuchaste a con la imagen de Cristo. Ajá. Y luego te dicen esto y para ti es una señal conexión total. O sea, de alguna manera, Cristo, según tú lo piensas, existió y fue similar o lo que dice la Biblia.
Yo creo que existió sin duda, no tengo duda, ninguna duda. Y yo hago una separación. Jesús, como la persona humana, con una cualidad diferente, con una energía superior a los demás, y el Cristo, como esa energía divina en la que se transmuta Jesús. O sea, para mí es el mismo envoltorio, pero no es la misma energía. Y con el acuerdo energético de todos, como una tulpa, ¿no? Que fue espectacular, claro. pero sí hay una transformación. Yo veo a Jesús y a los grandes maestros como procesos de enseñanza alquímica en su propia vida. Así es. Entonces, yo lo percibo como un niño que nació con una energía seguramente superior, muy superior al promedio, con una madre impresionante. Para mí la energía de la Virgen, más allá de si es virgen o no virgen, que es lo que menos me importa, tiene que tener una capacidad de amor, de guiar, de concebir, de llevar algo muy grande, con un papá increíble, confiado. O sea, yo los veo como tres figuras sobre el común, digámoslo así, sí. ¿no? Y este niño, ya con sus propios dones, con un acuerdo átmico, o sea, yo creo que él desde antes de que viniera su espíritu a encarnarse, entendía cuál iba a ser su misión, y aquí está la parte importante, se formó. Porque Jesús no es un niño que un día amaneció en el parque y se volvió Dios. Jesús es un niño que pertenecía a una tradición espiritual cercana, que venía del linaje de David, que fue a las grandes pirámides, donde yo creo que la Virgen era de un linaje de sacerdotes del antiguo Egipto y por eso va ahí, que se inicia en el misterio de las pirámides, que vuelve a su casa, que discute con los sacerdotes en el templo a muy temprana edad y no discute tonterías, discute elementos. Él conocía de lo que estaba discutiendo. Sí. Que se va a una peregrinación en donde yo estoy seguro que esa peregrinación fue al Tíbet, fue a China, fue a India, aprendió de los magos caldeos. O sea, era un erudito, un almanaque, además de un alma grande. Y todo eso lo prepara para vivir un proceso espiritual, transformador, maravilloso. Y entonces, que ese tercer proceso lo lleva a convertirse en el Cristo. Que son esos años perdidos, Esos ¿no? años perdidos. Que en realidad no son tan perdidos. O sea, queda muy claro que fue a aprender. Así es. Fue a aprender. Y a enseñar. Y a enseñar. Porque hay lugares en Tíbet, hay lugares en India en donde se habla de ese maestro venido de... O sea, en ese tiempo, que en algún monasterio del Tíbet le llaman Yeshua. Y, es como esta energía que dices, que causal, que en el mismo tiempo puede no ser. La gente que no quiere creer, no va a creer nada. Y yo lo respeto. O sea, yo he aprendido a no convencer a nadie. Es como planteas y puede ser, sí. Claro, también algunas personas nacen sobre, en una familia donde hay un contexto católico muy importante y se generan unos paradigmas tremendos, ¿no? Totalmente. Tremendos. Hay unos ejemplos bárbaros. O sea, tú puedes decir, hasta en el fútbol, o sea, este equipo apesta y hay gente que se va a violentar, se va a enojarse. O sea, no lo estoy diciendo porque lo crea, es más, ni siquiera me gusta el fútbol. Claro. Solamente estoy dando un ejemplo de cómo accionas inmediatamente, no de manera racional. De acuerdo. Entonces, eso también te aleja de la parte espiritual, pero crees que estás acercado a la parte espiritual. No es así. Eso me encanta porque creo que hay personas que siendo fanáticas piensan que son espirituales y ser fanático no es espiritual. Así es. Ser espiritual es ser respetuoso de la vida, ser respetuoso de los demás, entender el mundo, respetar a la madre tierra, ser consciente de la diversidad que tenemos y del derecho, que para mí eso es fundamental, que todos los seres tenemos que estar aquí. Igual los humanos que los perros, igual los perros que los gatos, igual los gatos que los árboles, pero también los seres elementales, los seres sutiles y las energías de otras vibraciones también tienen derecho a estar aquí. O sea, ¿quién nos dijo que nosotros somos los únicos dueños no solamente de este plano, sino de la tercera, cuarta, quinta, sexta dimensiones? No, señores, no, somos parte de algo inmensamente más grande que no podemos accesar. Así es. De hecho, ahorita, para cerrar esta parte de los fantasmas, porque quisiera que pasáramos a la de Los Ángeles, yo siempre tengo un conflicto con eso. Perfecto. Pero estoy siempre dispuesto a escuchar. Me encanta, sí. Fui a un lugar con una persona que tiene un don muy especial. De alguna manera, pues fue muy difícil llegar, bla, 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 bla. Llegamos, es que la gente va a ver un capítulo sobre eso y te lo voy a mandar, Fer, porque me gustaría saber tu opinión al respecto. Sí, claro. Esta persona tiene el don de curar, pero lo hace de una manera extraordinaria. O sea, hay sangre y bla, 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 y luego ya no hay nada. Es una cosa muy rara. Pero cuando llegamos, una persona que está conmigo, de hecho lo cuenta en un momento en Podcast Paranormal, Terca dice que abrió, o sea, que hizo como un pacto con ya sabes quién y etcétera. ¿Ya sabes quién, arriba o abajo? Abajo. Ok, nada más para entender, sí. Pero era así como que ni siquiera pidió nada, etcétera, ¿no? Esta persona inmediatamente me dijo, hay que cerrar ese portal, ese acuerdo, porque nada bueno va a venir de eso. Así de fácil. Nada bueno va a venir de eso. Entonces, bueno, ya andamos por ahí en esas cosas. Pero llegamos, éramos tres, Fermex, Terca y yo.
Entonces llegamos y habían otras personas ahí. Yo vi en la cocina, pero no como así, como tenue. No. Había una señora. Exacto, sí. Había una señora ahí. Entonces, pues como no conocíamos a las personas, o bueno, a una nada más, fue así como que, hola, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto, ¿no? Y les das la mano. Entonces, habían 2 personas y luego la cocina. Entonces, yo ya no pasé ni me estiré para saludar a la persona. Simplemente estaba ahí y me volteó a ver, pero no con una mirada amable, sino como, ¿qué hacen aquí? Ya sabes. Me volteó a ver y yo le dije, buenas tardes. Y se volteó, me ignoró totalmente, siguió en lo suyo y yo dije, o sea... Sí, no le caí tan bien, o sea, señora ahí no sería reservada. Yo hasta pensé, ella debe ser la dueña de la casa, ya debe estar pensando, hay un montón de gente ya en mi casa, ¿no? Empezamos con todo este rollo y que bla, 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 y que las curaciones y grabando, y ya sabes. Y de repente, yo como que caí en cuenta ya al final, la casa es súper chiquita, haz de cuenta de este departamento, Ajá. así de este tamaño, solo hay una forma de entrar, que es la puerta de la entrada, y esa puerta está donde estamos nosotros, Claro. o sea, y esa persona ya no estaba. Y yo me quedé pensando así como, ¿en qué momento dejé de verla? Y yo decía, me falta una persona. Claro. Pero dije, no voy a decir nada. Y de repente volteé a ver a Terca, y Terca estaba, pero con los ojos como un plato, y le dije, y yo me senté al lado de ella, y le dije, ¿estás bien? Y me dijo, no, te juro que cuando llegamos, había una persona más. Y yo dije, híjole. Y me dice, y vino esa persona, se sentó al lado de mí, yo hasta me hice un ladito para que estuviera cómoda, pues estoy grabando, y de repente volteo a ver a las... Ya no está. Estaba. Me dice, y estoy muy espantada. No sé qué significa. Y le dije, no significa nada. Significa que había un fantasma. Exacto. Y ya se fue. Y ya se fue. Pero le dije, pero yo también la vi. Sí. No, Fepo, no me digas eso. Le dije, sí, tranquila, yo también la vi. No pasa nada. Pero me dio o sea, en mi mundo, en como mi cabeza. corroboración. Sí, me dio gusto la corroboración. Pero yo la vi tal cual. O sea, hasta te puedo decir cómo estaba vestida, su cabello, todo, ¿no? O sea, una persona que estaba ahí. Ah, ok. Nada más te quería comentar esta anécdota. No, y está padre, porque los fantasmas son como nosotros, solamente son menos inexpresivos, casi no gesticulan, o sea, no es como que sonrían o hagan cara seria, sus ojos son un poco más opacos, ligeramente, o sea, pero hay veces ves a alguien que tiene alguna enfermedad muy fea y esa mirada como seca y no brillan. O sea, si les da el sol, o sea, no están bronceados nunca, están como opalinosos, como mate. Exacto, eso es. Pero realmente no hay, o sea, no es que digas un fantasma vuela o tiene el brazo largo, o sea, es tal cual como somos nosotros. Sí, perdón, ibas a... No, está súper bien, está súper bien, es una excelente descripción. Sí. Los ángeles. Ajá, sí. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son energías, Ajá. son conciencias muy puras que vienen de la fuente, desde mi perspectiva vienen de Dios. Son emisarios, como si fueran muchas chispitas de luz divina que van llegando a la tierra con un propósito particular. Tenemos ángeles de la guarda, que son los que están con nosotros siempre. Hay arcángeles, tronos, virtudes, poderes, potestados, va subiendo en la escalinata. Ajá. Y son como encargados de operar que la luz se mantenga en flujo en los diferentes niveles de conciencia. ¿Todos tienen un ángel? Todas las personas tenemos de oficio un ángel guardián. Ajá. Todas. Sin embargo, hay personas que pueden hacer un pacto de energía baja y al hacer el pacto rompen o eliminan el pacto con su ángel guardián. Hay personas que pueden tener, que es difícil hacerlo, pero a través de un proceso de toma de conciencia, el rechazarlo. Pero todo niño que nace, todo niño humano que nace con un ángel de la guarda. Todos. Y son así con alas. No, es a donde viene, ahí me encanta. No. Los seres espirituales son difíciles de describir. Miren, incluso la gente que percibimos el aura, cuando la gente dice, dime cómo es mi aura, es bien complejo porque no tienes elementos de realidad. O sea, tu aura parece un vaso. No. Tu aura parece un peludo, o sea, como uno de estos trapeadores con los que trapea la gente, pero con millones de hilos finitos que se están moviendo como si fuera el tío Cosa, en una tonalidad súper distinta y que tienen diferentes niveles como de intensidad y de opacidad. Es una cosa loca. Entonces, los ángeles, yo entiendo que la gente piensa, ay, mi ángel, y entonces con sus alas me envuelve. No quiero romper el corazón de nadie. Nosotros tenemos que traducir la información a nuestros propios paradigmas. Yo entiendo que a toda la gente que vivimos en Occidente nos enseñaron que los ángeles son güeros, guapos, vestidos de romano, con su espada, su sable, su carcasa, sus alas blancas, altotes de 1.20, con cuadritos en el pectoral. Y yo digo, el ángel no tiene pectorales, no tiene casco, ni armadura, ni nada, porque es una energía. Pero
sí puedo entender que tu parte inconsciente, cuando percibes energía, la traduzca Lo interpreta a algo que tú conoces. Y si eso para ti está bien, me parece maravilloso. Pero no es que como yo percibo al ángel, el ángel sea. El ángel es algo mucho más allá de la percepción. Son como si fueran flamas de luz, como si fuera una flama de una vela, digámoslo así. Ajá. Pero la flama de la vela siempre tiene una base. O sea, es como más obscurita en la base que está pegada al pabilo. Imagínate que tú el centro de la flama lo llevas al centro de la... O sea, el lugar, el color más obscurito de la flama, Ajá. lo pones en el centro de una flama y haces la flama larga como si fuera una I. Así son los ángeles. Es como si fuera una llama de luz alargada cuyo centro está en el medio de la flama. Ok, ok. ¿Y No tienen boca, ni ojos, ni cara, ni nada. ¿Puede ser fotografiado? Pueden ser fotografiados, yo creo que sí, o medio fotografiados, o sea, Medio fotografiado. Sí, porque vibran en otras frecuencias. O sea, el tema de la fotografía y del video, Ajá. yo siempre digo es que no todo puede ser fotografiado porque hay cosas que están en otra frecuencia que el lente de la cámara o del video de la foto no puede captar. Entonces, sí pueden ser fotografiados, no sé si tan nítidamente como los veo. Ya me gustaría tener una cámara de mi alta resolución para podérselo compartir en la gente, pero supongo que sí. ¿Tú crees que, por ejemplo, en tu caso en particular, Sí. tu espíritu, o sea, no tu cuerpo, tu materia en Sí, este sí, sí. momento, tu espíritu, Sí. es algo más que simplemente un ser humano? Sí. O sea, ¿tú podrías decir que tú no eres del todo 100% humano? Es una pregunta bien grande. Ajá. La respuesta sería sí. Ajá. Sin embargo, el matiz y el uso que le damos a la información me parece muy peligrosa. Claro. Porque he escuchado mucha gente, sobre todo últimamente, es que yo soy pleiadiano, es que yo vengo de Sirio, es que yo... Y a ver, es posible, hay todo un tema bien rico porque no todos los espíritus hemos empezado nuestro proceso espiritual en la Tierra. Así es. Pero de eso a... Tengo mi casa en Sirio, en Gaménides 24-25. Yo siempre digo, tengamos cuidado, porque se puede prestar a una perspectiva súper absurda y a una perspectiva que no aterriza en nada. Entonces, respondiéndote, sí, y sí creo que hay gente que no empezó su proceso evolutivo en la Tierra, pero no creo que sea toda la gente Ajá. que porque su hijo tiene ojos bonitos ya es de Saturno, o mi hijo es muy especial, seguramente viene de Andrómeda. Y sí hay personas, pero no es un porcentaje significativo de la población de la humanidad. Claro, igual y ni siquiera provienen de un planeta o de un punto en esta realidad. Exacto, que eso es la otra parte. O sea, todo lo queremos asociar, es como antes todos los extraterrestres eran marcianos. Sí. Porque era hasta donde nos daba la cabeza, ¿me explico? Sí. Hoy que tenemos ya otra visión, vienen de Sirio, de Orión. Son las 4 estrellas que no sabemos, pero hay millones, o sea, miles de millones que no sabemos, que no vamos a saber, y solo en nuestro plano de percepción todavía hay planos más allá. Exactamente. Te preguntaba esto por lo siguiente. Hay una persona... este es un caso muy raro. Y de hecho, pues yo quisiera en algún momento que alguna de estas personas viniera. Pero llegaban a un punto en Guadalajara donde hay un ¿Foco tonal? Foco tonal, Foco gracias. tonal, sí. Llegaban estas personas y entonces decían que para unas personas les decían que eran ángeles, a otras personas les decían que eran seres de luz, a otras personas les decían que eran extraterrestres. ¿De acuerdo? Que no tienen cuerpo. La cuestión está que hay una serie de fotografías donde se ve, como lo acabas de describir, como unas llamas alargadas, blancas de luz que de repente parece, que yo creo que eso es más bien de lente en el reflejo, pareciera que tuvieran 2 apéndices o brazos. Ajá. Y se ven ahí y la gente iba porque estos seres los curaban por medio de una persona. Esta persona lo que hacía es que, bueno, te acostaban ahí en el tono, foco tonal, perdón, y bueno, llegaban estos seres, algunos los veían, otros no, colocaban sus manos como si fuera Reiki, pero a través de estos seres curaban a las personas, solo a ciertas personas, no a cualquiera, que también eso es bien importante. Yo conozco una persona que en un momento, así como que abrió el ojo cuando no debía abrir el ojo, y vio a la persona, y vio que esa persona no era del todo un ser humano. Entonces, la persona, el sanador. El sanador. ¿Pero el sanador físico? Físico, o sea, una persona pero como físicamente tú y yo, vio que no era un ser humano. Físicamente. Físicamente vio cosas que no eran de un ser humano. Sí, sí. Entonces, cuando terminan, esta persona se acerca en privado y le dice, ¿abriste los ojos? Dijo, no. Dijo, sí, abriste los ojos. No, sí. ¿Qué viste? Y le dijo, pues, como que no eres del todo un ser humano. Le dijo, no, yo soy 100% humano. 100% humano. Pero mientras le decía esto, ella le observaba los ojos. Porque traía unos lentes de estos así bien como paquitos. Así. Y esta persona se puso nerviosa. Y dejó de hacer las curaciones. Porque sus ojos tampoco eran humanos.
De acuerdo. ¿Entiendes? De acuerdo. Y esta persona se escondió en el mundo. Pero fue un caso famoso, solamente que casi nadie sabe este dato. Pero me parece muy interesante que hayan personas que a lo mejor, me parece, que el don quizá es una responsabilidad adquirida antes de venir a este, planeta. Sí, lo creo, sí lo creo. Y me parece bien lindo, porque cuando dices extraterrestres, seres de luz o ángeles, entendiendo en el contexto, pueden ser ambas. Exacto. Un ángel no es planetario porque no nació en la Tierra, entonces es un extraterrestre, pero el punto es la gente piensa que el ángel viene en su nave voladora de Boomerang. No, porque somos como tan chiquitos en el pensamiento como humanidad que siempre es ¿cómo se mueve un ángel? ¿En camión? No. O sea, ¿por qué llegó tan rápido? Pues porque no tiene que tomar Uber ni tiene que hacer un traslado espacial. Exacto, ¿no? Entonces, sí los ángeles son extraterrestres, sí, pero no son extraterrestres como los enanitos verdes, que son otro tipo. O sea, ¿sí me explico? Son seres de luz. Sí son seres de luz. Y creo, por ejemplo, en la India, que he tenido oportunidad de estar en la India muchas veces y trabajar con gente hindú, cuando hacemos invocaciones de canalización, sus ángeles, ellos les llaman devas, son espíritus de protección, ¿no? Los devas y los ángeles, en esencia son los mismos, pero si tú le preguntas a un hindú, te lo va a dibujar como su mente lo puede entender. ¿Me explico? Y eso para mí es importante porque no es que los cristianos tengan sus protectores y los musulmanes tengan, son los mismos seres, solamente que dependiendo de tu aprendizaje, de tu forma de entender el mundo, los vas a ir traduciendo. Y se me hace lindo lo que dices también, y creo que hay pactos átmicos, o sea, cuando tú vas a venir al mundo, que puedes completar una misión, y hay personas que canalizan, hay personas que son contactadas. Lo único que yo tengo siempre como un puntito de cuidado es, yo no dudo de la buena intención de las personas. Yo creo que hay gente que es linda y que tiene, pero yo he visto gente contactando con algo que no es luminoso, pensando que es luminoso. O sea, la persona sí cree de verdad en su corazón, en su mente, que es un extraterrestre buena onda, y yo de repente digo, compadre, no tienes idea de lo que estás conectando porque no sabes, o sea, no es porque seas malo, ¿eh? Y también de repente hay mucha interferencia y eso es algo bien peligroso. En las canalizaciones, en los procesos de contacto superior a ángeles, espíritus, guías espirituales, maestros ascendidos, es bien delicado porque hay como una cantidad de señales que tú puedes estar enlazado a 95.3 y de repente se te mueve a 95.4 y en 95.4 hay otra película, o sea, hay otra cosa. O en 95.3, en otra hora de transmisión, hay otra energía. Entonces, es como simplemente el llamado a seamos muy conscientes. ¿Cuál es mi filtro? ¿Cuál es mi mensaje hacia la gente? Si donde tú vas, sientes paz en tu corazón. Si a donde tú vas, tú adentro de ti, sientes que hay amor, hay un principio de bondad, hay un principio de luz, y cada vez que vas, eso se mantiene, sigue. Pero si a donde tú vas, porque no hay nadie más sabio que tú, o sea, que cada persona. Entonces, a donde tú vas dices, ay, esto ya no me, obsérvate. Porque a veces hay personas que empiezan por un buen camino y se terminan desvirgando y dices, ya no tiene nada que ver lo que empezó. O sea, la energía que estaba aquí ya no es la energía que sigue aquí. Y yo he visto lugares como Tepoztlán, que amo Tepoztlán. Tepoztlán, antes del 90, tenía una cantidad de energía luminosa, no quiero decir del 100%, pero 95% de lo que pasaba en Tepoztlán, extraterrestres, apariciones, era luminoso, 95%. Sí, así es. Y de pronto voy a Tepoztlán ahora y digo, en la madre, o sea, ves un temazcal luminoso, un oscuro, un brujo bueno, un brujo malo, o sea, ya es una mezcla en donde hoy por hoy, y me da pena porque es un lugar maravilloso, yo ya no sé si están mitad y mitad o hay más oscuridad que luz en la energía general. Tepoztlán no es Tepoztlán físico, es todo lo que se ha ido metiendo, sumando, haciendo. Ya no, o sea, yo ya no voy a Tepoztlán y digo que se conecta conmigo lo que sea, ya no, ya tengo filtros y cuido y no confío y me protejo porque vamos cambiando. Entonces es como esa conciencia de poderlo tener ahí. Pero está bien difícil, ¿no? Porque bien difícil. Según tengo entendido, de repente, por ejemplo, cuando empieza uno en esto, a lo mejor digamos que tenemos una creencia muy abierta, ¿no? Sí. Y dices, bueno, sé que hay demonios, voy a tener mucho cuidado, sé que hay ángeles y sé que hay seres trascendidos, o sea, mis familiares o personas fantasmas, por así decirlo. No, hay más cosas, ¿cierto? Muchas más, muchas más. ¿Puedes mencionar, por ejemplo, alguna que ni siquiera tú puedas entender exactamente qué es? Sí, hay algunas cosas que son como larvas astrales, que son como unas especies como de mocos, como si fuera un gusano mocoso, que de repente se plasman y yo no sé, o sea, yo no sé qué es porque me parece que es como algo, produce enfermedades y produce limitaciones en las creencias de las personas, pero no sé cómo hablar con ellos, o sea, no responden telepáticamente, no sé si piensan o no piensan, no sé si son parte como de un enjambre
que alguien dirige, y estos son como los mandados del enjambre. O sea, yo he tratado algunas veces de qué necesito, o sea, ¿qué son? ¿Qué carajos son? No tengo idea qué son. ¿Son los que les dicen larvas astrales? Es que hay larvas astrales que son como energías que se van acumulando de los residuos de la persona. Ah, ok. Estas son como si fuera perdón la descripción, pero como cuando alguien te tose y te deja como pedacitos así esparcidos. Ajá. Hay lugares oscuros en donde hay esta energía. Y se pegan a las personas, pero no responden, no hablan, o sea, como si fueran tontas o inconscientes, o tienen una conciencia que no sé entender. Ajá. Hay seres multidimensionales que son súper difíciles de contactar, que yo esto lo viví puntualmente una vez, Ajá. de una cosa, pues, que no sé ni decirle ser, de una energía que sí era consciente, pero que no ocupaba espacio ni su voz, ni telepáticamente. Entonces era como si no supieras de dónde te está hablando. Y era saber que estaba, pero yo soy vidente, tengo muchas tablas. Decía, me está hablando, le estoy escuchando, le estoy sintiendo, pero no había ningún referente en este plano. O sea, hoy no te puedo decir si la sentí, la percibí, la escuché, si estaba en otra frecuencia, y era como si esa figura estuviera yo adentro de la energía. Una cosa rarísima. Y lo que yo hago es decir, no quiero. O sea, si yo no entiendo lo que está pasando, no quiero. Porque puede ser luminosísimo, pero yo no quiero exponerme ni a mí, ni a toda la gente a la que enseño, claro, metiendo interferencias. O sea, para que yo diga tengo que estar 200% seguro de, de la energía y de la fuente de dónde viene esa energía. Wow, wow. Y en este caso, por ejemplo, no hablando de Dios, Ajá, ajá. ¿hay como otros seres que podríamos decir todopoderosos? Todopoderosos, o sea, más poderosos que nosotros. Sí, más poderosos que nosotros, un montón. O sea, montón. La verdad es que nosotros tenemos mucha autoestima y somos bien egoicos, sí. Pero ya si vemos así el tabulador de los seres de la conciencia, somos como pre-first. Esta vez, o sea, estamos a punto de llegar a la primaria, pero hay gente que está en el doctorado. O sea, hay conciencias que son infinitamente más grandes que nosotros. Y no humanas. Y no humanas, por supuesto. Ok, pero ¿esto puede o no ser un ser extraterrestre? Puede, el planeta, Ajá. que sería todos los seres planetarios, así yo los defino. Ajá. Gaia es un ser planetario y es una conciencia infinitamente más grande que la nuestra. Ajá. Hay seres elementales en el planeta. O sea, ¿un océano puede ser un ser? Un océano es un ser. Hay océanos vivos y océanos muertos, tristemente. Pero en su momento todos los océanos son un ser. O sea, cada océano es un ser, digámoslo así, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, el océano Pacífico, o sea, la energía del Pacífico, es una conciencia elevadísima y no es humana, pero sí es planetaria. Claro. El espíritu de la cordillera del Himalaya es planetario, es increíble, pero no es humano. Y yo creo en los seres elementales, en los guardianes de los bosques, no en la hada Tinkerbell, que ese es mi punto. Siempre subtitulen en su imagen mental, no un hada anda en minifalda y hace como campanita, o sea, pero creo en esos espíritus que están en los bosques, que están en las plantas, que están en la medicina. Que vendrá a ser como el ángel de una persona. Ándale, sería como... De estas entidades, ¿no? Ándale, como el ángel de la montaña, digamos sería, pero es un ser elemental. ¿Por qué elemental y por qué no un ángel? Porque un ángel viene directo de la fuente, de Dios. Ah, ok. Y un ser elemental viene de la conciencia planetaria. O sea, Gaia es la madre de esos seres elementales que protegen bosques, pantanos, lugares, ríos, que son bellísimos además. O sea, son seres muy bonitos y no son humanos. Entonces, nosotros como humanos en el planeta no somos lo más grande. Hay seres planetarios más grandes y extraplanetarios también, muchísimos más. Pues sí, es que me suena lógico, porque a mí, yo siempre he pensado en esta parte, ¿no? Si nosotros como en la parte de la materia, sí. O sea, no somos una sola entidad, en realidad tenemos ácaros, células, bacterias, virus, que tienen que estar ahí conviviendo contigo. Claro. Para que tú seas un ser vivo, sí, de que acuerdo. no se muera. Porque si no están ahí, por eso tienes que sacudir la cama y cambiar la sábana, etcétera. Y mutamos. O sea, hay cada un tiempo que las células se regeneran todas. O sea, claro, sí. Somos un montón de seres vivos. De acuerdo. Conviviendo en una sola cosa, que eso es tu cuerpo. Sí. Entonces, si el planeta como tal, pero no hablando de la materia, ahora hablando de la parte espiritual, no es una sola cosa. No. Está compuesta de un montón de otras cosas. Así es. Que luego decimos, oye, ¿qué es esto súper rarísimo que ocurrió en el bosque? Que confundimos con un duende, un fauno, con un extraterrestre. O sea, es que ya ahora todo... Sí. Y a lo mejor es solamente una conciencia de esa parte, de esa zona de la naturaleza
que está muy apegada a lo mejor a cierto tipo de hongos, ¿no? Así es. O a una cordillera. Sí, así es. Oye, así que está súper, súper mega interesante. ¿Y los demonios qué son entonces? Los demonios, separándolos en la parte como más estricta, haciendo un discernimiento muy claro, ajá, los demonios son lo que no está alineado con la luz. ¿Okay? Que para mí no es que haya algo opuesto a la luz. Yo creo que la luz está en todo y hay algo que está más alejado de la luz. Entonces, para mí una persona mala es la persona que está más lejos de la luz. Ajá. Y un demonio, en el equivalente, sería una energía o una entidad que está muy distante de la luz. Si el foco de la luz está en la derecha, lo que está más alejada de la luz, eso sería la oscuridad, sin llegar a ser una oposición total a la luz. Ajá. ¿Sabes? Exacto. Entonces, para mí, más cerca de la oscuridad, eso sería un demonio. Porque también tiene que haber un equilibrio en esta parte espiritual. Por supuesto. Pero, sí, sin duda, pero no hay una contraposición a la luz. Para mí, entiendo, la luz lo es todo y hay cosas más cerquitas de la velita y cosas más lejitas de la velita. Y a lo mejor en una casa dices, híjole, es que no hay luz. Pero en realidad lo que estás diciendo es, no hay luz expresada. Cuando prendo el foco, ya hay luz. Ajá. Entonces, en el universo, yo creo que hay luz. Solo hay lugares en donde no se ha prendido el foco en muchísimos millones de años y eso está muy oscuro. Pero no es porque falte luz, sino porque no se ha manifestado la luz. Ok. Ahora, ¿los demonios son seres inteligentes? Sí, muy inteligentes. Muy inteligentes. Muy inteligentes. ¿Son malos? Creo que la palabra maldad me rechina un poco. Claro. Tienen una intención diferente a la nuestra. O sea, yo siempre pienso, tú, yo, la gente que nos está escuchando, ¿eres malo? No, pero si tú le preguntas a un bosque, ¿los seres humanos son malos? Somos malos. Exacto. Porque los hemos lastimado, destruido por ambiciosos, por lo que quieras, ¿no? Entonces, para una ardilla que le quitan su árbol para ponerle el columpio a una niña, la niña es una hija de la fregada porque le quitó su casa. Entonces, cuando pensamos en los demonios, pensamos en los malos de películas o de telenovelas. Yo no lo veo así. Tienen intenciones o intereses o cosas que los motivan que no van alineados con la coherencia del resto de los seres, pero yo no me sentiría como diciendo son malos. Son oscuros, no están en la coherencia del mundo, no viven en la armonía. Pero maldad, habrá que revisar cada uno si no somos nosotros un poco malos para alguien más en la vida de forma circunstancial. Ahora, hablando de esto, que también puede ser, demonios es una palabra muy amplia, súper amplia, sí. Pero estos seres oscuros sí a veces quieren ocupar un cuerpo físico. Sí. Una posesión. Sí, una posesión o una... Sí, pero sí, la respuesta sería sí. Es que hay una cosa que se llama postergación. Ajá. Y otra cosa que se llama posesión. Entonces, ¿cuál es la postergación? La postergación es cuando un ser oscuro se te mete, pero no te ha dominado al 100%. Que hay un cachito tuyo, o sea, los exorcismos se dan porque hay postergación. Porque hay una parte tuya que sigue ahí, échale ganas y lucha por ti. La posesión es que ya no hay nada tuyo y solo habita la entidad oscura en ti. Eso es otro nivel, porque esto es tu cáscara humana está siendo habitada por un demonio. Ya no hay nada, ya no hay tú. Ya te sacaron de tu cuerpo. En la postergación todavía hay una lucha, o sea, hay un pedacito ahí que se resiste. Esa sería la diferencia. Ok, ¿para qué lo hacen? Por experimentar. La realidad humana. La realidad humana que no la pueden experimentar. Y hay cosas espectaculares de ser humanos. O sea, yo veo mucha gente que es que ya me quiero ir a la quinta dimensión. Pero en la quinta dimensión no hay gorditas, no hay música, no hay salsa, baile, cha-cha-cha. O sea, hay cosas en esta realidad que son increíbles. Y así como tú quieres irte de viaje a Bali para disfrutar las playas, los de Bali quieren venir a Guanajuato a ver la iglesia de Guanajuato. Entonces, eso pasa en el gran universo. Y hay demonios que tienen otras cosas, otros atributos, otras realidades, pero que quieren experimentar la realidad humana. Y la realidad humana tiene cosas que pueden sonarnos muy comunes, pero que son maravillosas. O sea, pocos seres humanos somos conscientes del regalo que tenemos de poder vivir en la tierra y de poder meternos al agua. O sea, la sensación de estar dentro del agua es muy mínima en comparación con otras muchas experiencias. ¿Tienen iPads más sofisticadas? Sí, pero no tienen esta piel, no tienen la sexualidad, que es algo fundamentalmente bonito. Entonces, ahí es como quieren experimentar y por supuesto, cuanto más crecen en la parte oscura, más egoicos son. Entonces les vale gorro lo que tengan que hacer por experimentar, pero hay políticos que hacen lo mismo. O sea, es básicamente eso, sí. Sí, de repente así cuando me como una fresa, que es mi fruta favorita, qué rica. Me como una fresa y de verdad es que siento así como está el explotando cerebro. Algo en mi cerebro. O sea, sí. De verdad lo disfruto demasiado. O cuando me rascan la espalda o cuando me enamoro, digo,
entiendo por qué quieren Claro, esta realidad. claro. ¿Por qué la quieren experimentar? Claro. Ellos no pueden experimentarla en la forma en la que existe. Así es. Bueno, yo estoy alucinado, de verdad. Mira, me esperaba cosas muy buenas, Sí, sí. pero han sido mejores. Entonces, muchas gracias, vamos a Fer. hacer un pacto tú y yo, ¿Sí? si te parece bien. No un pacto malo, un pacto Un bueno. pacto luminoso y Un bonito. pacto luminoso Sí, y sí, bonito. Yo sé, hay muchísimas cosas de las que tenemos que hablar, demasiadas cosas de las que tenemos que hablar y profundizar en otras. Yo te invito a que estés otra vez, incluso si quieres ir a Mérida, hasta así te llevo a Mérida, para que podamos Muchas así gracias. grabar mucho. O aquí, como yo sé que también eres una persona súper ocupada, pero que podamos coincidir. Para el próximo capítulo, me Sí. gustaría que habláramos de otros temas, ahora sí, de los sueños, chamanismo. Me encanta. ¿Va? Me encanta, claro que sí. Pacto tomado en la luz y en el bien. Voy a pedirle, solicitar a la gente que antes de que hagamos ese segundo capítulo, en redes sociales, no nada más en una historia en Instagram, o sea, de verdad, en redes sociales vamos a recolectar las mejores preguntas. Uf, eso me encanta. ¿Va? Y que pregunten lo que quieran, o sea, que Lo que sepan que quieran. esto es en vivo, abierto, libre, derecho, y que pregunten lo que quieran, hasta donde yo sepa, con mucho cariño lo comparto. Fregoncísimo. Ahora, sí, no nos podemos ir sin tocar un tema bien importante. Ahorita, por ejemplo, hablaste de que si una persona se quita la vida porque ya quiere llegar a la quinta dimensión, porque piensa que es mejor, es distinta. Es distinto. Es distinta, ¿no? Bueno, cuando se hace contacto con fantasmas por otros medios y que no es que estén aquí atorados, sino que ya están del otro lado y regresan. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Dónde dejaste el dinero? Abajo de la cama. Bye. Así, pero espérate, no me extrañes. Sí, pero ya me voy. ¿Por qué te vas? Uf, es alucinante. ¿Ya cómo es? No te puedo decir bye. ¿No? Es así. Total. Es así. Es alucinante. De hecho, los fantasmas, déjame de estar fregando. O sea, Sí. yo tengo que estar haciendo lo que tengo que hacer. O sea, tú encárgate de buscar el dinero tú. Sí. Y sí, disfruta. sí. De acuerdo. Sí, Disfruta vive. esta experiencia humana. Sí, claro. Disfruta a lo Sí, más que puedas. sí. Y disfrutar una experiencia humana no significa solamente aquellas cosas que te dan felicidad y te sientes bien y te ríes. Incluso cuando te caes y te golpeas la rodilla y te duele muchísimo, experiméntalo, siéntelo. Tienes un cuerpo, tienes una rodilla, ¿cierto? Cierto, y es súper bonito que lo digas, porque no es solamente el placer, es todo el cúmulo de experiencias. Y el cúmulo de experiencias es lo pequeño, lo grandote. O sea, la gente piensa experimentar cuando vaya a París y cene. No, disfruta tu desayuno. O sea, disfruta lo que estás viviendo hoy, porque se los prometo, vemos la vida como algo muy grande, porque tenemos una conciencia chiquitita. Entonces, nos sentimos los muy, porque una empresa cumplió 125 años. Está bien, pero cualquier cerro de tu casa tiene 500 veces o 1000 veces esa edad. Y el planeta, cuando tú dices, llevo 2 años con este dolor, el planeta dice, 2 años, mamita. Tenemos 150,000 años, o sea, ¿qué son 2 años, por favor? ¿No? Y en el universo, este es un instante, es un chiquito, y es como pensar que estamos en una fiesta única que tenemos que disfrutar. Y yo sí creo que la podemos disfrutar siendo buenas personas. Y creo que podemos disfrutar esta fiesta haciéndole bien al mundo y dejando lo mejor que podamos nuestra realidad. Pero hay que disfrutarla porque se va a acabar en la muerte y en los procesos evolutivos que nos siguen después. A ver, y son 2 preguntas bien Sí. importantes, porque entiendo que hay reglas. Sí. O sea, sí hay reglas, porque hay un orden, existimos y etcétera. Total. Existen unas reglas que a lo mejor el creador, el todopoderoso o muchos han construido, o Sí. nosotros mismos con nuestra conciencia a través del tiempo. Si tú decides quitarte la vida, no llegas a ese lugar, ¿verdad? Híjole, no quiero ser tan categórico. Yo Ajá. creo que hay muchas, como muchas posibilidades. Si Ajá. tú decides quitarte la vida como un acto egoísta de ya me quiero ir a evolucionar, no vas a evolucionar. Ajá, Eso así sí, es. seguro. No vas a evolucionar. No vas a evolucionar, vas a tener que regresar a volver a vivir otra vida para aprender lo que no quieres aprender porque nadie se puede saltar el examen. Existe Eso. algo que se llama ciclo de reencarnación y entonces en esa universidad, vida, vamos a ponerle, si no pasaste matemáticas, no pasas. Aunque tu papá sea diputado, no pasas. Entonces vas de regreso para aprender. Pero cuando hablamos de eutanasias o de circunstancias extremas en donde la gente decide quitarse la vida por una razón mayor, Ajá. yo creo que sí se puede evolucionar. O sea, es simplemente el contexto y la motivación de Que de hecho quitarse la ese vida. puede ser el examen de esta vida. Que eso puede ser, o puedes no, o sea, puede O ser puede quien no. diga, mi examen es aguantar aquí hasta que ya no pueda más y me lleve natural, y hay gente que dice, yo no, ya no quiero más cosas feas, ya cumplí mi tiempo, ya soy grande, estoy consciente y me voy a despedir aquí. Entonces depende mucho del nivel de conciencia de cada persona. De hecho, por ejemplo, nada más haciendo un paréntesis, la persona más inteligente del planeta, que era esta Stephen persona que Hawking. aprendió a hablar, Ah, no, aprendió a hablar portugués en 2 noches, Órale. sí, espérame, en una biblioteca
simplemente tomando libros que estaban en portugués y haciendo una referencia mental de otras palabras, ideas y etcétera. Cuando tenía más o menos como 26 años de edad, si no me equivoco, hablaba una cantidad de idiomas así absurda, lenguas muertas, había leído sobre filosofía, historia, matemáticas, o sea, era el conocimiento, llegó a un tope para él. Y él nunca hizo como estos lazos amorosos con su familia ni nada. Wow. Ese es el ser humano más inteligente que ha existido. No lo conocía la historia, qué increíble. Dross tiene un video sobre esto. Bueno, varios tienen un video sobre esta persona, que en este momento no recuerdo. Pero es una cosa extraordinaria porque entre las cosas que la gente no habla de esto es que él comprende, no de la parte espiritual, sino de la parte del conocimiento de lo que él adquiere. Claro. Que hay mucha información que creemos que es real porque está en los libros, pero es falsa cuando la comparas y la contrastas con otras cosas. Y, por ejemplo, dice, una de las mentiras más grandes que se le ha entregado al ser humano es que el fin es la muerte. Qué bonito, qué bonito. Y no es cierto. Y no es cierto. No es cierto. Entonces, tú, ahora sí, última pregunta. ¿Tú estás seguro que después de esta experiencia humana hay algo más? Absolutamente seguro, sí. Absolutamente seguro. Absolutamente seguro. Porque lo recuerdo de otras encarnaciones, porque he acompañado a muchas personas a morir, he llevado a la gente en ese tunelcito hasta donde ya no puedo pasar para que puedan seguir el camino evolutivo, y porque entiendo que no es suficiente 90 años o 100 años para poder aprender lo que tenemos que aprender aquí. Porque he visto gente que ha reencarnado y veo en su energía cómo hay ese amor que viene de otro tiempo. O sea, tengo muchos elementos para poder estar 100% seguro que la muerte no es el fin. Qué bárbaro, qué bárbaro. Estoy alucinado. Oye, nada más ya para cerrar, de verdad, esto, bueno, me parece que esta es la mejor manera de describirlo, de entenderlo, escucharlo de una manera tan honesta de tu parte. ¿Cómo? Porque muchas personas que ven el podcast, o igual que no lo ven ni lo escuchan, por ejemplo yo, que, Dios, yo sí lo veo y lo escucho, pero digamos, me cuento como parte del público. Me cuento como parte del público siempre. De repente me surgen dudas al respecto de el principio de este camino espiritual es la meditación. Luego me digo, no, primero tienes que empezar por entablar una relación saludable con tu cuerpo y con tu mente, ¿no? Después digo, no, debe ser a lo mejor los viajes astrales, el estado alfa. Y de repente me siento confundido. Llegan personas y me dicen, no, ayahuasca. Y yo digo, no creo que consumir una sustancia para brincarme todo el camino. Así es. Sea como la manera correcta. No, pero es que antiguamente y todo, sí, antiguamente, pero primero aprendieron la parte de la conciencia espiritual y ya que saben cómo es el lugar, dónde están, qué son, quién es, todo, pues ya toman el metro, ¿no? Pero primero caminaron. Así es. Pero no estoy seguro, fíjate, porque hay gente que no piensa y no concuerda con mi idea. Claro. Pero creo que si no hemos recorrido todo el camino, pues no, o gran parte del camino, pues la respuesta a lo mejor es errónea de lo que pensamos. ¿Cuál sería tu consejo? Fíjate, la respuesta puede ser correcta, ajá, pero no estás en el tiempo para entenderla. Ah. Entonces, tú a las personas, esto es algo que me llena mucho el corazón que me lo preguntes como para cerrar. Creo que para hablar de cualquier tema hay que contrastarlo y hay que explorarlo y hay que conocerlo a fondo. Ajá. Cuando yo me dediqué a la parte católica con mucho cariño, me daba cuenta que estaba convencido que era lo único que existía, ¿eh? Y yo me hubiera muerto diciendo esto es la verdad universal y yo aquí es el camino único. Pero luego descubrí el budismo. Y cuando me sumergí en el budismo sin juzgarlo, no me metí en el budismo pensando como católico, me metí en el budismo como un niño nuevo de la escuela y luego experimenté el hinduismo y el Tao y viajé y estuve en el desierto del Sahara y he hecho retiros y entré en el chamanismo, que es una de mis grandes pasiones de la vida. Y cuando hablo de conocerlo, no es leí un libro, es realmente fui a las fuentes, aprendí, medité, practiqué, hice cambio de hábitos. O sea, no es solamente leí los libros, sino realmente experimentado. Me doy cuenta que la espiritualidad es como un gran árbol con una misma raíz, con un mismo tronco. Entonces hay veces que la gente que es más floja le conviene decir, no, pues yo me quiero morir a la cristiana. ¿Por qué digo morir a la cristiana? Me porté muy mal, pero 5 minutos antes me confieso de todos mis pecados, me dan la absolución, ya fregué, o sea, ya la hice, ¿no? Hay gente que dice, yo me quiero morir a la tibetana, y entonces en la tibetana hago un acopio de mi vida, tengo que atravesar los bardos y voy a regresar aquí. Hay gente que dice, yo me quiero morir a la taoísta, y en la taoísta me entrego a las fuerzas de la naturaleza, confío en que cumplir. Entonces, y cada quien se puede morir como le dé la gana y vivir como le dé la gana, pero en el fondo hay una misma raíz. Y esa raíz de la espiritualidad
coincido y además te lo aplaudo, porque lo más fácil y lo más cómodo es decir, toma el metro. ¿Para qué eres espiritual? Tómate este jugo verde y vas a bajar de peso y se te van a salir cuadritos. Eso es lo más fácil del mundo. ¿Para qué te esfuerzas por ser un buen papá? Ten un hijo y llévalo al colegio tal que te lo críen. O sea, es la respuesta fácil, ¿no? Pero en el fondo hay procesos que no podemos quitarnos. Y la espiritualidad tiene respuestas. Pero tenemos que entender que la respuesta tiene que coincidir con el momento en el que tú estás preparado para poder recibirla. Es como los buenos libros o los buenos podcasts como el tuyo, que cuando tú lo escuchas en el momento correcto dices, claro, pero en otro momento lo escuchaste y no entendiste o entendiste la mitad. Entonces tiene que haber una confluencia de la intención, el deseo, la conciencia y la enseñanza para que entonces pueda haber esta parte de luz. Creo que la espiritualidad es una y nos han hecho creer que es muchas. Y lo que ha pasado es que se ha llevado un mismo conocimiento a través de diferentes filtros con buenos propósitos. Y claro que creo que en espiritualidad hay especialistas. Si a mí me dicen, yo quiero hacer espiritualidad de dinero, aprende de la Cábala. La Cábala sabe hacer dinero, los judíos saben hacer dinero y me parece muy bien, ¿eh? Y yo les he aprendido y bienvenido el aprendizaje. Y es que yo quiero aprender realmente a vivir en paz. Ve al budismo. Son expertos en vivir en paz, en salir del sufrimiento. Son los pros del sufrimiento. Quiero aprender a tener contacto con la naturaleza. Aprende chamanismo. Y no es que uno esté peleado con la otra, porque el budista también sabe conectarse y el chamán también vive en paz, pero son especializaciones de una misma área. Pero sin duda, el principio del tronco es ir a ti. Porque tú puedes ir al mundo entero a recorrer si no aprendes a conocerte. Y no estoy hablando de 16 horas, no estoy hablando de intensidad. Estoy hablando de decir qué me gusta, con qué sueño, qué quiero, en qué creo, que me parece fundamental. Tenemos que creer. A mí me aprecio mucho el espacio. Yo también estoy muy gratamente sorprendido y muy contento de estar aquí. Porque creo que estamos compartiendo algo en donde la gente puede estar de acuerdo o no, pero estás mostrándole que hay algo más grande, quizá. Y ese quizá que te pueda llevar a explorar, eso es lo que enriquece tu vida. Si nos quedamos en el huevito en el que nacimos, leyendo los 2 libros que nos enseñaron, platicando con los mismos 3 vecinos, no vamos a crecer. Tenemos que salir, explorar, experimentar, y todo principio empieza en ti. Y si tuviera que decir una sola cosa de ser espiritual, no sería medita, ni haz ayahuasca, ni haz transformación. Diría, sé buena persona. Porque creo que eso es lo más importante de ser espiritual. ¿Qué tenían en común el Dalai Lama, Buda, Lao Tse? ¿Creían en lo mismo? No. ¿Sabían lo mismo? No. Trataron y procuraron de ser buenas personas. Y eso, para mí, es lo más importante de la espiritualidad. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Tienes toda la razón. Lo aprecio muchísimo. Creo que es una gran información. Gracias. Y lo voy a decir esto, y lo voy a poner al principio del podcast, de verdad. Creo que así... Si fuera esto una app y que le pides a la gente que lo rankee, yo lo rankeo con 5 de 5 estrellas, 10 de 10. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Me sorprendes. Ya me sorprendías cuando escuchaba. Te digo que tengo estos 5 videos que los coloco y los vuelvo a escuchar y vuelvo a encontrar respuestas en esto y me cambia y etcétera. Pero ahorita que gracias que me das la oportunidad de tenerte aquí de frente, poder hacerte las preguntas, he aprendido tanto, o sea, tanto, personalmente, individualmente, por las cosas de dudas que yo tengo en la cabeza. Te dije en entrarte muchas preguntas y me faltaron 50. Pero va a haber la oportunidad. Seguro que sí, estoy seguro que sí. Te agradezco muchísimo. Antes de que terminemos, por favor, repítele a la gente redes sociales y plataformas. Me encuentran como Fer Broca. Estoy en Instagram como Fer Broca 1, en Facebook como Fer Broca y en YouTube como Fer Broca. Y la invitación es abierta. A lo mejor es un pedacito que puedo contribuir a que tu vida sea mejor. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Eso. No, hombre, muchísimas gracias. Solo así, pregunta personal y respuesta así sencilla. Yo, por ejemplo, quiero de verdad, de manera saludable, pacífica, quiero hacer contacto con seres extraterrestres, pero de manera física. ¿Sí? De manera física. ¿Sí? ¿Qué debiera de empezar a aprender? A meditar. A meditar. Porque la quietud y las ondas cerebrales que se alcanzan en la meditación abren para que tu radio pueda ecualizar más sintonías. Los extraterrestres son una sintonía. Y cuando tú meditas y amplías el rango, puedes accesar a esa información. Perfecto. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya nos vamos. Recuerden que si quieren mandar sus experiencias o evidencias, háganlo al correo fepo@podcastparanormal.com. Yo sé que no va a quedar la salida como siempre, o sea que no tiene nada que ver con el tema, pero lo voy a decir porque es la de siempre. Les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera
y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao. Me encantó.